Buenas noches, mi nombre es Edison Valero Huertas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Ingeniería de Sistemas. Voy a entrevistar al señor Darwin Bentancur, que es psicólogo, de profesión psicólogo. Base a la entrevista voy a realizar unas preguntas sobre el tema de cultura política. Vamos a dar inicio a la primera pregunta. ¿Qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, como principal para mí un Estado es una organización política conformada por un ente de personas. Esa está constituida por ente de personas, para mi concepto. En cuanto a la nación, es el sentido territorial de las personas, o sea, una nación la conforma diferentes entes, constituciones, basados en diferentes proporciones, las cuales conllevan a un mejor país de diferentes culturas, de diferentes pensamientos, diferentes formas de actuar. Bueno, muchas gracias. En cuanto al gobierno, el gobierno es el ente principal, o sea, la cabeza principal del Estado, de la nación. El gobierno es el que ejerce las funciones y las personas pues se someten a cumplir ciertas funciones delegadas por el gobierno. Vale, muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política es el conjunto de acciones que son llevadas por parte de los ciudadanos que conforman el territorio colombiano, diferentes acciones que realizan. La democracia, pues, o sea, la democracia es la que defiende el sistema del derecho, defiende o sea, es la encargada de controlar y organizar los derechos de las personas, o sea, es fundamentada en eso. Vale, muchas gracias. Damos siguiente a la tercera pregunta. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y político? Bueno, la política es el proceso de tomar ciertas decisiones que aplican en todos los miembros de un grupo. Eso es como tal la política. El político es la esencia de la política, en lo que distingue a algo en la política. Vale, muchas gracias. Y damos continuación a la siguiente pregunta. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política está basada en valores, actitudes, concesiones, o sea, es decir, un conjunto de elementos que se basan para que la sociedad pues conlleve a ciertos comportamientos, ¿no? Eso es cultura política. La cultura política es los comportamientos que ejerce las personas ante un país. Vale, muchas gracias. Ya finalizando la entrevista, vamos a la última pregunta. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? El ciudadano es todo miembro, es todo miembro activo, todo miembro que constituye un país, una nación. Él tiene sus derechos y sus deberes en cuanto a donde reside, a donde está, o sea, es decir, si vive aquí en Colombia y viaja a otro país, él se le van a respetar ciertos derechos. O sea, él no va a estar
que porque es colombiano, llegó a cierto país, se le van a vulnerar los derechos. Los derechos siempre van a ser respetados porque él es un ciudadano que puede actuar con la misma actitud aquí en otra ciudad, en otro país. Vale, muchas gracias, Darwin. Eso fue toda la entrevista del día de hoy. Hasta luego. Buenas noches, mi nombre es Edison Valero Huertas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Ingeniería de Sistemas. Esta noche estoy con mi amigo Anderson Duván, a quien le voy a realizar una entrevista sobre el tema de cultura política. La entrevista está basada en 5 preguntas. Voy a dar inicio a la entrevista. La primera pregunta es: Duván, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Buenas noches. Bueno, para mi parecer, un Estado es una organización política que rige sobre unos límites, de lo cual ellos ejercen su poder. ¿Ok? Una nación es algo cultural que maneja ya, como digamos, a su gente, a los seres humanos que hay en su nación. El gobierno ya es lo que ejerce poder en la nación, o sea, los gobernantes que nosotros elegimos. Vale, muchas gracias. Doy inicio a la segunda pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política. Bueno, una participación política, para mi parecer, es... tenemos, digamos, una cuestión de una ley que van a poner. Entonces, una participación política es ayudar o hacer una campaña o algo para ayudar a que esto funcione realmente. Y la democracia es algo ya... O sea, algo ya puesto que, digamos, como no arrojar basura. Eso ya es una democracia, ya es un hecho. Vale, muchas gracias. Bueno, la tercera pregunta. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y político? La política. Bueno, la política es un grupo de personas que hacen leyes, ¿no? O sea, se sientan, hacen una asamblea, digámoslo así, y forman unas leyes. Eso es la política. El político es el que ayuda a hacer la política. O sea, en el sentido es, bueno, pongámosle esto, quitémosle esto, o estoy a favor o estoy en contra. Eso es un político. Por eso es que primero hay que político y después la política. Vale, muchas gracias. Ya iniciando la cuarta pregunta, ¿qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos? Pues los elementos que contienen son la humanidad. O sea, si vamos a hacer política, la política primero que todo tiene que estar a base a qué se va a hacer la política. O sea, si vamos a hacer una política para la gente, entonces tiene que estar basada en la gente. O sea, que tiene que haber humanidad, tiene que haber valores. Si va a ser sobre la calle o algo así, como vengo diciendo, de botar basura, entonces vamos a hablar sobre los valores humanos. Vale, muchas gracias. Ya finalizando con la última pregunta, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Pues como todo en la vida hay algo bueno y algo... Sí, o sea, uno como ser humano tiene que tener sus valores, su identidad, y como esto entonces tenemos unas obligaciones. Como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Tenemos derecho a la vida, pero derecho a la vida también tenemos una obligación, hacerla valer, o sea, pararnos nosotros mismos, ir a trabajar, hacer muchas cosas. Eso es un pro y un contra. O sea, no un pro y un contra, no, sino exactamente es lo que vale, lo que hay que hacer y cómo lo hay que hacer. Eso es. Vale, muchas gracias. Bueno, ya finalizó la entrevista. Muchas gracias, don. Con mucho gusto. Muchas gracias.